Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Queremos agradecer la presencia de todos acá, agradecer especialmente la presencia del profesor Federico Villalba Frontado para dictar en esta Cátedra Libre Geopolítica y Energía la conferencia Venezuela en el contexto mundial, una visión de la situación actual del país en la geopolítica desde una perspectiva histórica. Antes de comenzar, por favor, permítanme hacerles llegar el saludo de la doctora Tibisay Lucena, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. También el agradecimiento, como siempre lo hacemos, al Centro Nacional de Historia y en especial a su presidente, Alexander Torres Iriarte, por poner a disposición del Centro Internacional Miranda los espacios de la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez para la realización de estas actividades. Asimismo, saludar a los profesores que nos acompañan el día de hoy, profesor Omar Hurtado, profesor Henry Navas, lo vimos por allí también, la profesora Noemí, que también nos está acompañando. Bienvenida, profesora. David Paravicini, que lo vimos por allí. David, bienvenido. Y bueno, en fin, la presencia de todos y todas ustedes para escuchar una conferencia que estamos seguros que va a ser muy interesante para todos y todos. Esperamos que luego haya un interesante intercambio también. Por allí los compañeros están repartiendo ya algunos papelitos donde ustedes pueden escribir sus reflexiones, sus preguntas para el profesor Villalba. Agradecer también, por supuesto, a nuestro compañero Fernando, director de investigación, Fernando Aspura, director de investigación del Centro Internacional Miranda, por acompañarnos el día de hoy con la moderación de la actividad. Así que bueno, espero que disfrutemos todos y todas esta charla con el profesor Federico Villalba. Adelante, Fernando. Gracias. Buenos días a todas y todos. De nuevo reciban un cordial saludo del equipo del Centro Internacional Miranda, dirigido por Domingo Medina Gutiérrez. Hoy tenemos un invitado que apreciamos mucho, Federico Augusto Villalba Frontado. Es un tema muy interesante, es un tema quizás de muchísima actualidad y muy importante y muy significativo para el presente y el futuro próximo y de la patria, pues. El título es Venezuela en el contexto mundial, una visión de la situación actual del país en la geopolítica desde una perspectiva histórica. Es evidente que Venezuela está siendo observada por los ojos del mundo desde diferentes perspectivas. Observan nuestra democracia participativa, observan nuestro desarrollo a pesar del bloqueo y a pesar de tantos obstáculos que se le ha puesto al desarrollo de Venezuela en estos tiempos. Nos observan desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, económico, social, político, de tal manera que este tema de hoy, de que nos va a plantear Federico, es un tema de vital importancia para este instante geopolítico e histórico que estamos viviendo, ¿no? Federico Augusto Villalba Frontado es profesor de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas. Es maestro en estudios orientales, centros de estudios orientales en el Colegio de México, ese prestigioso centro de estudios de México. Su trayectoria docente es profesor titular de Historia en el Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es profesor de la maestría en Enseñanza de la Historia del Instituto Pedagógico de Caracas, IPC, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, jefe de la Cátedra de Introducción a las Ciencias Sociales. Ha participado en eventos académicos como ponente y conferencista vinculado al estudio del modo de producción asiático, concepción inter y transdisciplinaria de la historia, nuevas miradas de los estudios de la historia local, coordinador del seminario al estudio del capital. Yo quiero decir aquí que Federico es un investigador a tiempo completo.
Es un hombre dedicado a la investigación desde hace mucho tiempo y tiene muchísimas publicaciones. Entre ellas podríamos citar, vamos a citar en este momento, El estudio del capital. Federico es lo digo, creo que tengo que decirlo, es un investigador muy versado en el marxismo. Es más, Federico tenía su cátedra de marxismo, no sé si todavía la mantiene, pero era reconocido por todos sus colegas por la calidad, la profundidad y la claridad de su interpretación del marxismo. Ese es un libro que él tiene, El estudio del capital. El abordaje de la transdisciplinariedad en los procesos históricos, el estudio del tiempo histórico, perdón, la historia local desde la insurgencia y nuevas categorías para el abordaje hacia la construcción de la ciudad comunal. Esas son publicaciones. Es el libro de Caripao y el libro de La Vega, que son estudios la agenda hegemónica de hoy, es decir, son varias sus publicaciones. En el año de 1996 obtuvo la distinción Alberto Smith, la medalla de oro del Instituto Pedagógico de Caracas. En el año 2012 obtuvo reconocimiento como autor de la colección Bicentenario en el área de Ciencias Sociales por el Ministerio del Poder Popular de la Educación. En el 2014 también el reconocimiento especial como autor de la colección Bicentenario en el área de Ciencias Sociales del Ministerio de Educación, y el premio en el año 2011 le fue conferido un premio a la mejor investigación histórica por la Comisión Permanente de Educación y Cultura, Premio Municipal al Patrimonio Histórico Aquiles Nazoa. Bueno, antes de darle la palabra a Federico, quiero recordarles que se han repartido unos papeles para que ustedes hagan sus preguntas, alguna observación que pueda ser interesante. Y quiero dar el detalle que esos papelitos Federico los guarda. Así que anímense a hacer sus preguntas. Y también recordarles que esta conferencia está transmitida por nuestro canal de YouTube y queda colgada en YouTube y que puede ser consultada de nuevo, verla de nuevo, y por todos aquellos que están en este momento presente o conectado en YouTube. También un saludo muy especial a todas aquellas personas que se han conectado con nuestro canal de YouTube. Federico, entonces, tiene la palabra. Gracias, Fernando. Voy a comenzar por lo último, por los papelitos. Eso es cierto. Yo tengo un archivo dedicado a los papelitos que vienen de afuera. Me parece más importante llegar a ustedes, que yo esté aquí con una perorata, una conferencia, ¿verdad?, cargada de datos intelectuales y eso, en vez de recibir lo que le interesa a la gente, pues. Claro, lo que le interesa a la gente dentro de este contexto. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar de dónde viene eso del Venezuela en el contexto mundial, antes de entrar al otro papel, el grande que tienen ustedes, que se refiere al esquema de esta conversación. No la voy a llamar ni siquiera conferencia. Venezuela en el contexto mundial realmente surge exactamente en el año 2003, estando en Cuba montando la misión Sucre. Entonces, cuando se trató la cuestión curricular, había una especie de vacío porque había cierto eurocentrismo en el panel, pues. Entonces aparecieron unas asignaturas que tienen que ver más con lo que el propio Chávez denunciaba por ahí, de eurocentrismo. Y entonces se planteó la discusión, no encontrábamos qué hacer. Voy a nombrar a la persona con la cual yo estaba conversando aquí, que la conocen ustedes, a la cual saludo, María Gilda Castellano. María Gilda me pregunta, bueno, ¿ahora qué hacemos? Le vamos a hacer un programa para Venezuela. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Y dije, bueno, yo no sé. Ella me dice, yo tampoco.
Entonces de pronto a ella se le ocurre y dice, ¿por qué no la llamamos Venezuela en el contexto mundial? Yo cargaba unos materiales y entonces nos encerramos, ¿verdad? Y yo monté el programa que se llama así, Venezuela en el contexto mundial. Ese fue el inicio de esto que hoy se llama, yo lo llamo así, proyecto más que un libro, porque ya Venezuela en el contexto mundial no es un libro. Los materiales que le hemos entregado al centro ya rebasan lo que es la calidad de un libro y va mucho más allá. Va mucho más allá hasta el punto de que este primer gran proyecto, Venezuela en el contexto mundial, se cerró en su redacción en el año 2017. Tengo que aclarar aquí que Venezuela en el contexto mundial forma parte de una corriente, ¿verdad?, en la cual hemos estado inmersos en cursos, que es la historia de las totalidades. O sea, nosotros no dejamos hueso seco, ¿no? Todo lo que esté ocurriendo en el ámbito más allá de lo humano, porque está la naturaleza como humana, forma parte de esa historia de las totalidades. De allí que la cantidad de documentos que hemos producido todavía no están en el tintero. Faltan por transcribir más o menos unos 15 cuadernos todavía. Y hoy le traje a Fernando el primer cuaderno de un nuevo proyecto que hemos arrancado del 2018 al 2022. Y lo hemos llamado quinquenio. Ese quinquenio comienza en el 18. Debo aclarar que cuando yo terminé la redacción de Venezuela en el contexto mundial en el 2017, en diciembre exactamente, abrimos un cuaderno que se llama el 2018 Futurible. Y allí establecimos algunas tendencias, no inventadas por mí, sino recogidas, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, o de las proyecciones que carga Brito García en su cerebro. Trabaja, por ejemplo, con la línea del 2052, con la que llaman la línea de la muerte, la Death Line, ¿verdad? De ahí conectamos algunas cosas con algunas cosas personales que nosotros vivimos fuera de aquí, pues. Entonces, nos acercamos, por ejemplo, en ese Futurible, a la despedida que nos dio en enero del 2018 del poeta Nicanor Parra. Entonces ahí incluimos como Futurible a Nicanor Parra, que en ese momento tenía 103 años. Y por una desaveniencia que tuvo en su casa, que le quitaron unos papeles, se murió el poeta, o el antipoeta, ¿no? Porque Fernando lo conoce más que yo, el antipoeta Nicanor Parra. Nicanor vino resultando un físico cuántico en el Pedagógico de Santiago. Entonces le hicimos Futurible a Nicanor Parra. Imagínense ustedes, 103 años. Entonces yo no quiero alargar mucho el cuento por la cuestión del tiempo, de la prisa. Yo le voy a pedir a Noemí que al final lea de este libro que yo paso a resumir junto con el esquema. Le voy a pedir acá la lectura de un texto sobre el tiempo al final, ¿verdad? Bien, Venezuela en el contexto mundial, en su última etapa, por ahora, va a ser entregada hoy, le voy a entregar hoy a Fernando las primeras líneas de trabajo del 2018. Unas líneas que nunca yo los había trabajado, porque hemos venido, como dijo Fernando, inspirados en la concepción marxista, imbuidos en Marx realmente, que nos hemos olvidado muchas veces de lo que es el acervo, la construcción, la teoría capitalista de la hegemonía. Y nos hemos olvidado, por ejemplo, de que hay un club, una fundación, un organismo que todos los años, en enero, se reúne en Davos, Suiza, que es el grupo de Davos, el club de Davos. Nosotros hemos recogido de Davos, del 2018 al 2022, las líneas que hemos llamado las marcas de Davos, donde están los recetarios, donde están las tecnologías, donde están los llamados gadgets, donde están las consignas
donde están las líneas de trabajo de este capital, de esta formación capitalista, en crisis realmente. Ellos tratan todos los años, ¿verdad? Eso comenzó como una fundación de Klaus Schwab en el 73-74. Y desde entonces ellos se reúnen y lanzan sus consignas, sus eslogans y más o menos la agenda de trabajo. Bueno, este año que pasó, creo que asistieron 1.500 personalidades, ¿verdad?, con sus consignas. Entonces hoy voy a entregar las marcas de Davos seguidas de lo que es Venezuela dentro de esa agenda de Davos, porque ya aparece, cuando yo buscaba 2019 Davos, le voy a dar un dato, 2019 Davos, aparecieron 2 venezolanos en la agenda Venezuela. O sea que en Davos se discutió la situación venezolana y la necesidad de la restitución de la democracia y todo lo que es el cordón humanitario en Davos, bajo la égida o con la participación de 2 venezolanos, uno que dirige Foreign Office en Washington y otro que está instalado en Harvard. Los nombres los podemos manejar al final, ¿verdad? Ellos participaron en Davos y dieron sus conferencias y dieron sus recomendaciones. Una de las recomendaciones es la intervención humanitaria, pues, por ejemplo. O sea que en las líneas de Davos nosotros aparecemos en esa agenda. Entonces las recogimos en ese cuaderno que posiblemente se lo entrego al final a Fernando. Pues. Este es el comienzo de un proyecto pequeño que ustedes han aprobado, llamado Quinquenio. Con la particularidad que después de Davos y las marcas, en ese quinquenio hemos establecido una novedad, pues, que yo la titulé dossier. Es decir, hay un paquete dentro de cada año que refleja lo que está ocurriendo en términos macro, en términos intensos, en ese año. Por ejemplo, en el 2018, que es el primer año que estamos trabajando, el dossier se llama Dron. El dossier se llama Dron. Y arranca del 4 de agosto, el 4 de agosto de 2018, cuando el presidente fue atacado con drones cargados de explosivos C4. Entonces, nosotros siempre hemos tratado de colocar el dossier en el punto más álgido, más arriba, en la meseta. Entonces ahí desarrollamos, ¿verdad?, eso que llamamos el dossier 2018, que se llama drones. El del 2019 lo titulamos Tienditas, que es una batalla importante que ahí se da. El del 2020 lo titulamos Conuco, y el Conuco está inspirado en el pensamiento, las reuniones, los materiales que me entregó, ¿verdad? Y aquí sí se me quiebra la voz, que me entregó Carlos Lanz. Porque Carlos estuvo muy preocupado toda su vida por el desarrollo agrícola y por una unidad productiva que se llama Conuco. Y yo lo titulé así para el 2020. Pero incluía al otro Lanz, porque yo tengo un material que forma parte de mi archivo, que es la columna de Rigoberto Lanz en el Nacional, que tenía una columna, donde ella escribía a todo el mundo. Y de pronto le llegó una misiva, un artículo de Tucupita, que se titulaba así, Los Lanz al Conuco. Y se burlaba del Conuco y hizo un currículo donde aparecía escardilla, machete, en fin, ¿verdad?, y burlándose de eso. Yo tengo ese material, y con ese material, junto con el que me entregó Carlos en algunas ocasiones que nos vimos, ese dossier del año 20 se llama Conuco, porque el Conuco forma parte de lo que es la unidad productiva fundamental de una revolución, de esta revolución que es nuestra. Y su enemigo fundamental, ¿verdad?, ustedes pueden anotar ahí, buscarlo en el 307 de la Constitución, es el latifundio. Y en eso poco hemos avanzado. Está ahí el 307. Entonces, el del 2021 lo dejamos para la COVID. Pero nosotros no vamos a estar trabajando COVID sobre ¿cómo se llama?, la esfera sanitaria,
sino que hacemos una economía política de la COVID, porque ese es el tratamiento que se le dio, economía política de la COVID, o crítica de la economía política de la COVID, porque la economía política es la ciencia de la burguesía. Entonces hacemos en el 2021 el dossier, ¿verdad? Y lo titulamos Economía Política del COVID. Y cerramos el 2022 de este pequeño proyecto llamado Quinquenio con un dossier que está a la vista y le pusimos un nombre, Ucrania se llama. Con Ucrania vamos a recoger toda la totalidad, ¿verdad? Todo lo que se está mezclando allí desde la narrativa, los medios de comunicación, ¿verdad? Y sobre todo la estructura económica. Todo lo que está corriendo ahí hasta ahora, ¿verdad? Bueno, este es el balance más o menos de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Pero yo voy a traer aquí a la mesa una propuesta que envía la profesora América Bracho. De la profesora América Bracho se han dicho muchas cosas y para ahorrarnos tiempo voy a presentar este libro de mi colega, comadre, Marilena León de Hurtado, está allí presente al lado de su esposo y mi compadre y mi colega Omar Hurtado. Ella le hizo una biografía a la profesora Bracho. Entonces, aquí tenemos material suficiente como para estar regodeándonos, ¿verdad? Y la otra biógrafa, que no ha escrito nada, pero está aquí y se la pasa en su casa, es la profesora Noemí Fría, ¿verdad? Con la cual, bueno, yo tendría que hacer otra conferencia para hablar de ella, por lo que está haciendo, lo que ha estado haciendo y lo que sigue haciendo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, es la autora de todo eso, pues. Por eso yo pedí una silla para sentarla aquí al lado. ¿Ah? Porque uno cogea de alguna pata. Entonces, la profesora América Bracho es la coordinadora de este libro, que forma parte de la colección Bicentenario. Voy a hablar de la colección Bicentenario brevemente, porque esa colección tiene dolientes aquí. O sea, aquí está un autor, aquí está otro autor, aquí está otro autor, allá están unos autores, asesores, consultores, ¿verdad? Autores, ¿verdad? Que a quienes les duele esta colección, que no haya tenido el impacto. Pues estos son libros revolucionarios, desde el punto de vista teórico. Son libros revolucionarios. Este es un libro que, por ejemplo, este libro que me lo encargó la profesora Bracho, no que me encargó el libro, no fue así. Me dijo, usted va a trabajar sobre esto. Vamos a hacer primero los libros y después hacemos los diseños curriculares al revés. No, me pareció buena idea. Este es el libro de historia de Venezuela contemporánea, que ustedes no lo tienen en las manos porque, como me está comentando Omar, ¿verdad? Nosotros siempre hemos estado en la oposición. Eso sí, es bien bueno estar en la oposición, porque usted anda cazando gazapos y buscando cosas y mejorando las cosas, pues. ¿Ah? Sin entregarse nunca. Entonces nos pusimos a trabajar sobre Venezuela contemporánea. Y este es el libro de Venezuela contemporánea que se terminó en el año 2012, su primera edición 2012. A la muerte del presidente Chávez se me llamó en el año 13 para agregar un capítulo dedicado al legado del presidente Chávez. Y entonces nosotros no pensamos en el aparato militar ni nada de eso, no, nada de eso. Aquí hay un material, ¿verdad? Una noticia que yo le pasé a Noemí, en donde el presidente Chávez, en el 2011, anuncia que el gobierno va a apoyar los libros, dice física, química y tal. Pero dice una cosa muy interesante. No importa. Él dice una cosa que es una sola palabra. Dice que estos libros no pueden estar construidos bajo la égida, bajo la línea, la dirección del eurocentrismo. Lo estamos viviendo ahorita. Entonces, este libro fue escrito y puse, es profeso, una mayúscula muy grande. Este libro fue escrito. Repito, lástima que ustedes no lo tengan, porque nosotros hemos estado en una batida a ver si el Ministerio de Educación por fin nos regala unos libros que son de nuestra propiedad. O sea, hablando en colectivo, ¿no?
Por fin nos regalan unos libros, porque a mí nunca me han dado los libros. Nosotros hemos movido, vamos a decir, ciertos poderes, un director que es amigo de uno, mira, tengo unos libros aquí, le hemos robado 5, 10, en eso andamos. Vaya la crítica, ¿no? Porque ustedes lo deberían tener en sus manos. Con esta palabra que es clave, esta es la clave que estamos manejando, la dependencia. O sea, Venezuela en el contexto mundial trabaja con una mecánica, con una clave que es la dependencia, hasta ahora y mucho más allá. ¿Cómo se expresa la dependencia? La gente pregunta, bueno, ¿y qué es eso de dependiente? De manera brutal, ustedes lo tienen allí. Brutal es secular, pues. Una palabra para un siglo. Entonces, en el siglo del café, que es el siglo XIX, la dependencia se expresa sencillamente porque el productor de café, cuando sale de los Andes y va a Maracaibo a vender el café, tiene que ver primero en una pizarra el cable de Nueva York. El cable es el telegrama, pues. Alguien me preguntó, bueno, ¿y qué es eso del cable? Porque así lo llamaban, pues. Llegó el cable de Nueva York con el precio, o sea, la cotización, pues. Eso que se llama ahora commodities, ¿verdad? En el siglo XIX está de moda la commodity del café. ¿Y ustedes saben dónde se cotiza? Se cotiza en Wall Street. Eso hay que tenerlo presente. Se cotiza en Wall Street. Entonces, él tenía que esperar que llegara el cable con la cotización. Y la cotización le decía cuánto costaba el quintal. O sea, el precio es dependiente de afuera, lo que llaman ahora offshore. Pero eso no se quedó ahí, porque en el siglo XX ocurrió igual, pero no con el café, sino con el petróleo. De esto no puede dar clase, bueno, lo tengo enfrente, bien bueno, David Paradisini, a quien hemos oído largamente en algunos programas de radio, ¿no? Y le doy las gracias por estar aquí. En el siglo XX, las 7 hermanas que están aquí, detalladas, las 7 hermanas son la Shell, la British, son 7, donde Rockefeller tiene la voz cantante, pero tiene varias, ¿no? Bueno, fijaban el precio del petróleo que es nuestro. Yo voy a introducir aquí un elemento de una vez, porque si me da tiempo, yo pienso desmontar la formación capitalista, tomando como ejemplo los Estados Unidos. Esa es la tercera parte de esta intervención. Pero por ahora, como esto es vital, ¿verdad? Aquí aparece una expresión que la propuesta de la profesora Bracho, que es que revisemos estos libros, yo la voy a tumbar de aquí. Te lo informo de una vez, David. No va a aparecer más nunca renta. Eso hay que eliminarlo ya. Eso no solamente es una trampa y un mito, no. Eso es una falta de respeto, eso es una ofensa, pues. O sea, de afuera también nos viene como dependencia, que nos llamaban rentistas. Y entonces definieron la renta como aquello que no se logra con el trabajo, sino con la riqueza que está ahí. Es así una de las partes de la definición de renta. Pues yo manejo dos definiciones de Marx de renta. Manejo una de Engels que se llama la renta diferencial. Pero a nosotros nos llamaban rentistas y éramos los dueños soberanos del petróleo. Y no fijaban los precios. No fijaban los precios. Ese es el siglo XX. En el siglo XXI la cuestión ha empeorado. Es decir, que no solamente no hemos salido de la dependencia, sino que ahorita en este momento le están fijando a Rusia los precios de la energía. Ahorita en este momento. Usted tiene que vender tanto, el techo es tanto y tal. ¿Quién lo fija? La OTAN. O sea, es un precio militarizado incluso. En el siglo XXI. ¿Verdad? A nosotros particularmente, porque siempre hay que hacer referencia al ejemplo venezolano, a nosotros nos fijan el precio, ¿verdad?, en dólares, del dólar, y a cuánto se cotiza hoy, y a cuánto amaneció hoy. Y peligrosamente se está transformando, más allá de un vocabulario, en una forma de conciencia, que es falsa conciencia, porque ese dólar no vale nada. Y de esto yo también quisiera hablar un poco, a partir de lo que ocurrió en Bretton Woods en 1944 con ese dólar. Pero vamos a dejarlo para los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en el caso concreto nuestro, nos siguen colocando, nos siguen poniendo el precio en bolívares del dólar. Eso no se fija aquí,
ni eso lo está fijando el Banco Central. Eso no es cierto. Hay una columna muy buena petrolera, que David la debe conocer a fondo, que es de Sandoval, Werther Sandoval. Él da algunos datos sobre cuántos millones, 1.400, 1.300 millones de dólares ha sacado el Banco Central para contener al dólar. O sea, para evitar que el dólar suba más. Entonces, este es otro tema de conversación en donde yo voy a introducir a otro personaje aquí. Acabo de comprar otro de los libros de ella, que es Pascualina Curcio, que una vez denunció a la corriente monetarista que estaba instalada en el Banco Central. Es otro tema, pero hay que lanzarlo, ¿verdad? ¿Ok? Volvamos con América Bracho y la propuesta. La propuesta de ella es revisar la colección Bicentenario. Esto, revisarlo. Entonces, yo no sé realmente cuántos libros son, porque nosotros recibimos una vez una caja con un libro de cada uno de ellos, de nosotros, pues, una caja de cortesía. De esa caja de cortesía venían unos cuantos libros malos. Y qué lástima que Gloria no está aquí, porque el libro de Gloria, ya está. El libro de Gloria venía, ¿cómo se llama? Sin páginas. Sí, ¿verdad? Y ella no lo tiene. O sea, ella no me va a reponer el libro que yo le di, porque no lo tiene. Ella está diciendo que no. Entonces, este punto a nosotros nos parece fundamental, antes de que yo pase a desmontar la formación capitalista, porque el esfuerzo que se ha hecho con esta colección Bicentenario, no para que llegue a los liceos y las escuelas, sino para que llegue al pueblo, llegue a la gente lectora. Pues una de las cosas buenas que tuvo Chávez fue ponernos a leer o a releer. Y precisamente el último capítulo de este libro, que es el legado de Chávez, ¿verdad? Aquí inventamos un mapa. Y el mapa no es militar. El mapa es de lectura. Este es un mapa de lectura de Chávez, de todo lo que impulsó. Porque, como decían nuestros libertadores, ¿verdad? En la medida en que seamos más cultos y nos cultivemos, seremos menos dependientes. Entonces, es una propuesta que nos compete a muchos de los que estamos aquí. Y los que vienen aquí es porque están interesados en estas cosas. Ya, bueno, un saludo a Henry Guerra. Profesor Henry Guerra, egresado del Pedagógico de Caracas, ex camarada del partido. Fue con nosotros, estuvo con nosotros en actividades que fueron más allá de la licencia. Nosotros le dirigimos su tesis. Fernando, ¿sabes cuál fue la tesis de Henry Guerra? Henry Guerra tuvo la osadía, y lo saludaré siempre, de mezclar la literatura con la historia, de mezclar estructuras lingüísticas con historia. Por supuesto, cuando fuimos al examen con los colegas José Adame, el jurado, bueno, lo volvieron leña. Yo encontraba cómo defenderlo, porque realmente fue audaz, ¿verdad? Podría relatar ese episodio, ¿verdad? Ese episodio, lo que no ocurrió con Noemí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una tarea, tenemos pendiente, ¿verdad? Y de paso rescatar todo lo que nos dejó Chávez aquí para que hiciéramos. Y una de las cosas que nos dejó Chávez para que hiciéramos, yo quisiera que la próxima lámina la pasaran, donde aparece un texto de Chávez cuando él fue a proponer su candidatura al Consejo Nacional Electoral. Esa es. Vamos a detenernos ahí. Porque a partir de allí voy a comenzar la segunda parte, que ya es más sencilla. Es decir, yo me río a veces porque a mí me resulta más sencillo desmontar la formación capitalista con un ejemplo concreto. Son los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos rompieron todos los parámetros de lo que nosotros estamos estudiando todavía aquí como una formación o como un país, pues. Por ejemplo, que el PIB, el salario, las balanzas de pago. Voy a nombrar categorías, ¿verdad? Pero antes vamos a ver la teoría. La teoría la pone Chávez, fíjense. No nos llamemos engaño. Esto forma parte de su programa
Poca gente va a una lucha a una contienda electoral con un programa. Muy poca gente. Y él fue con ese programa. Y se convirtió en un plan. Y ese plan se convirtió en ley. Y hoy es ley. Hoy tenemos el 2019-2025. Sostuvo Chávez en esa plaza donde fue a presentar el programa, en la plaza esta, la plaza Caracas, no nos llamemos a engaño. La formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Capitalista y rentista. Ciertamente el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo. Y aquí vamos a lo concreto donde yo voy a profundizar. Direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital. Esa es la línea de trabajo. Radical supresión de la lógica del capital, que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Eso último es muy importante, porque desde mi punto de vista nos hemos descuidado un tanto, ¿verdad? Y tal vez en otra oportunidad tengamos que analizar el Plan de la Patria, que ya es una ley, 2019-2025, porque hay unos contrastes entre lo que es el Plan de la Patria y algunas políticas que afortunadamente son políticas, eso se cambia de la noche a la mañana, coyunturales. Entonces, la idea central, radical supresión de la lógica del capital. ¿Qué significa eso? Significa nada más y nada menos que, como uno de los artículos que leíamos de los colegas del artículo de Domingo, Domingo intenta desmontar, en uno de sus artículos, desmontar el liberalismo chic, pues, el gobierno chic de Chile. Lo llama chic y lo desmonta. Yo no voy a entrar en esa consideración, sino voy a entrar en la lógica del capital, que es lo que se conoce tradicionalmente y se ha venido vendiendo como la razón, la racionalización, que pasa por normalización, por la búsqueda de equilibrio, ¿verdad? E incluso han llegado a la barrabasada, bueno, no barrabasada, es un mito que mucha gente cree, de decir que hay una lógica del mercado. Voy a detener aquí, la lógica del mercado. ¿Qué dice la lógica del mercado? Dice, entre otras cosas, que, por ejemplo, entre la oferta y la demanda se produce un equilibrio. Yo puedo decir aquí que eso no es cierto. Eso no es cierto porque el capitalismo lo ha roto, ¿verdad? Hay dos libros en particular, de un autor que se encargó de romper una de estas líneas, una de estas lógicas del capital. Él es escrito, el último es el Manipulados. Particularmente en Manipulados, ¿verdad? Él analiza cómo a través de un crédito se puede romper un aparente equilibrio de un mercado, de esa racionalidad del mercado que nos habla de un equilibrio entre la oferta y la demanda. Ellos la rompían porque él trabajaba en una empresa multinacional, ¿verdad? Y lo rompían con el crédito, que es una de las grandes palancas del capital. Marx, en El Capital, señala 5 palancas del capitalismo que están vigentes actualmente. 5 palancas. La primera es el colonialismo. Y nosotros en el centro aquí estamos en esa corriente de descolonización. En Marx la primera es el colonialismo. La segunda es la deuda pública. O sea, todo lo que tiene que ver con el crédito, ¿verdad? Por cierto, hay un libro por ahí del estudio de esa racionalidad del capitalismo, donde yo me fajo con 3 capítulos a disertar sobre
el sistema del crédito. Entonces ahí hay 3 capítulos sobre el sistema del crédito. Después se los muestro, lo tengo aquí abajo en el maletín, ¿verdad? Ese es un libro sobre la crisis del capital. Entonces, esa lógica, esa racionalidad capitalista que nos han vendido como cierta, incluso se ha creado una disciplina con unas leyes de la lógica. Entonces las leyes de la lógica manejan el principio de no contradicción, una cosa no puede contradecir a la otra y por ahí se van, ¿verdad? Cuando se ha demostrado que una cosa puede ser ella y su contrario al mismo tiempo, esas son teorías ya de manejo cuántico, pues. Entonces, el estudio del capital se hace cómodo en el desmantelamiento de esta razón capitalista, porque ellos son muy lineales, o usan 2 propuestas y las contraponen, buscando un equilibrio. Según Marx, que establece 5 eslabones, el primero pone colonialismo, el segundo lo llama la deuda pública, el tercero lo llama las guerras comerciales, eso tiene mucha presencia actual, es el tercero. El cuarto, que es una necesidad del capital, que es el sistema tributario, los impuestos, que vuelven loco a cualquiera. Les voy a poner un ejemplo de inmediato, hace 15 días. El presidente colombiano armó un escándalo hace 15 días contra Estados Unidos. Lo acusó de todo, imperialista. Y la gente, bueno, yo no lo entendía, ¿por qué no? Cuando vi la noticia sobre Estados Unidos entendí por qué. Y era que Estados Unidos había subido unos décimas el interés. Entonces, al subir unas décimas las tasas de interés, los capitales golondrinas o no golondrinas colombianos se fueron hacia Estados Unidos. Es una lógica del capital. Y entonces el hombre se molestó, porque había una fuga de capital. Un escándalo que armó el presidente colombiano hace 15 días, 20 días, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo opera el capital dentro de esa lógica. Pero lo más grave es que todas esas lógicas las han llevado, las han legitimado, las han hecho leyes, normas, ¿verdad? Y las han hecho sobre todo mitos, que la gente se cree que eso es verdad. No voy a nombrar aquí a nadie para no afectar a nadie, pero mucha gente se cree que eso es verdad, que hay una búsqueda del equilibrio. Pero yo le voy a dar un consejo: nunca busquen el equilibrio interno en su cuerpo, porque eso es la muerte. Eso es la muerte. Sí, mientras haya ese equilibrio, nosotros estamos vivos. Sístole, diástole, para poner un ejemplo, sístole, diástole, pero cuando haga pi, equilibrio, entonces, bueno, ya, hasta aquí llegamos. Entonces no busquen ese equilibrio. Entonces nosotros tenemos que vivir con mucho desequilibrio, porque es lo que impera en la naturaleza, pues. Cuando yo empecé a estudiar una teoría que se llama fractales, que ahorita se usaba para todo, pues. Hasta Yahvé la usó para cuestiones educativas. Digo que una educación fractal, y bueno, por allá se fue, ¿no? Yo la usé para homogeneizar la ciencia, ¿verdad? Entonces, en el propio libro primero, El Capital, además de esos 5 que él llama vástagos de la revolución industrial, Marx señala también que lo que existe como abundancia es el desequilibrio. Que la búsqueda del equilibrio, eso no conduce a nada. Eso no existe, ¿verdad? E incluso el mercado como tal, que mucha gente reconoce y dice, no, hay que trabajar con el mercado. ¿Verdad? Aquí se acuñó, aquí en el hemisferio occidental, se acuñó, ¿verdad?, a partir de un clásico del capital que se llama Adam Smith, que es La riqueza de las naciones, ¿verdad? Nosotros lo compramos en esos kioscos, ¿te acuerdas, Henry? Que vendían en los kioscos, vendían los tomitos, ¿verdad? Entonces, supuestamente, dentro de esa lógica del capital, es tan lógica el intercambio, tan natural, que no importa si usted no tiene naturaleza en ese momento, porque lo guía una mano invisible. Y le pusieron la mano invisible del mercado. Y entonces dijeron que era Adam Smith el que había escrito eso. Y todavía lo siguen diciendo. Entonces, leyendo uno de los libros que más me ha gustado, porque a mí me gusta mucho el chisme, ¿verdad?, lo confieso, sobre todo cuando se trata de personajes como Vargas Llosa,
Entonces, Atilio Borón le hizo una biografía a Vargas Llosa, pero una biografía de corte de crítica de la economía política. Y Atilio enfoca el problema, dice que cómo es eso de la mano invisible del mercado. Entonces dice, en primer lugar, ese señor nunca escribió nada sobre la mano invisible del mercado. Eso es mentira. No que es un mito, ¿no? Es mentira. Es mentira porque quien se los está diciendo también revisó. Y lo encontré, la mano invisible, en una sola página de los 3 tomos de Adam Smith. Y no tiene nada que ver con economía. Es una cosa del individuo como tal, pues. O sea, la palabra invisible aparece una vez. Ah, no, entonces los teóricos del capital, que son, vamos a llamarlo, son ideólogos, o sea, están cargados de esa falsa conciencia, ¿verdad? Se empeñaron en que era Adam Smith en la teoría de la riqueza de las naciones, que señaló pues como una de las cuestiones, ¿verdad?, del capital, la mano invisible del mercado que todo lo equilibra. Imagínense ustedes. Eso es mentira. Cuando usted abre el primer tomo de Adam Smith, lo primero que ahí aparece es cómo va a ser el Estado para mantenerse. El Estado, cómo mantenerse, y los deberes que tiene los distintos sectores de la sociedad para mantener el Estado con, bueno, los impuestos, la defensa, el aparato militar, en fin, ¿verdad? Ese señor escribe de todo ahí menos de mercado. Y una de las partes más interesantes que Marx sí tomó de ahí es que el señor dice que la riqueza reside en el trabajo. Dice así, el trabajo es la fuente de toda riqueza. Y eso sí, pero eso no va con esta lógica. Porque esta lógica no dice, cuando usted le pagan un salario, que es un punto que a mí me gustaría tocar algún día, álgido, porque yo tengo propuestas sobre, yo soy antisalario, pues, y tengo propuestas, ¿verdad? Entonces, cuando usted le dicen que le están remunerando el trabajo, eso es mentira. Eso es mentira, ¿verdad? A usted lo han molido, le han molido el trabajo en el primer proceso de la producción, donde no se produce, se consume lo primero, Henry. Se consume. Y se consume fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo con maquinaria. Pero lo que priva es el trabajo. Esa fuerza de trabajo que usada es la que se va a transformar en capital y en plusvalía, pues. Son las 3 grandes cuestiones que tiene Marx en el libro primero, ¿verdad? 3 secciones sobre plusvalía y la parte central. Entonces, Marx desmonta esa lógica del capital. Si nosotros nos colocamos, y voy a terminar con este ejemplo general que voy a dar, nos colocamos en la óptica, en el espacio, en el territorio de los Estados Unidos, nosotros podemos desmontar con mayor velocidad y rapidez, de acuerdo con sus indicadores, esta formación capitalista. Es sencilla de desmontarla. En primer lugar, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, ¿verdad? Yo no lo voy a calificar aquí que es un mito. No. Corríjame si no estoy en lo cierto, pues. El Producto Interno Bruto es una contabilidad. ¿Ayuda en algo el Producto Interno Bruto? Es una referencia. ¿Estados Unidos le para el Producto Interno Bruto? No. ¿Cuál es la situación de los Estados Unidos en relación con el Producto Interno Bruto? Hasta este momento es la siguiente. La deuda que tiene Estados Unidos rebasa el Producto Interno Bruto. Y a ellos no les importa. O sea, la relación deuda-PIB de los Estados Unidos en este momento es más del 100%. O sea, es un país quebrado. Pero cuando usted se va al otro indicador, por eso voy a ir rápido a los indicadores, el indicador que nosotros nos están vendiendo aquí sobre la necesidad de exportar, Estados Unidos tiene la balanza invertida. Importa más de lo que exporta, pero de hace tiempo. Pero la brecha se ha ido ensanchando de un 10%, 8%, 12%, 20% y peligrosamente va hacia un país importador. Estados Unidos es un país importador. Ahora, ¿cómo nos piden a nosotros que nosotros exportemos? Y que exportemos todo. Afortunadamente aquí, en estos casos de exportación, hay una cantidad de papeles, ¿verdad?,
en donde una señora que quería exportar mangos, se le pudrieron los mangos porque estaba en la 7ª taquilla y faltaban 60 taquillas más, entonces pudrieron los mangos. Pero un gobernador nuestro que exportó 26 toneladas de tajalí, pues yo lo lamento, pues. Y no voy a hablar de petróleo, ¿verdad? Que debería procesarse aquí. Ese es el segundo. La balanza de pagos de Estados Unidos es deficitaria. En tercer lugar, la fórmula, esta es una fórmula económica. La fórmula económica de los Estados Unidos es 3, que es el sector servicios y comercio, 2, que es el sector transformación, y 1, que es el sector primario. O sea, 3, 2, 1. ¿Esto qué significa? Que el sector 3 de la economía, que es un sector completamente improductivo, nosotros no lo debemos estimular. Ese sector de comercio y servicios, que se traga parte de la plusvalía, ese sector está hipertrofiado. Es decir, ese sector en Estados Unidos ha ido en ascenso y ya pasa del 75%. Entonces, dígame usted, si un sector de comercio y servicios puede sostener a un país de 300 millones de habitantes, ¿verdad? Y de 9 millones de kilómetros cuadrados, tan subdividido, bueno, ahorita pues vean lo que está ocurriendo ahorita en este instante. Usted le coloca ellos lo llaman el trend topic. Ese trend topic usted lo coloca semanalmente o mensualmente y ve lo que está ocurriendo ahí. Yo me encontré con Davos, las líneas esas que te voy a entregar, me encontré que el gadget, son dispositivos que usted le pone, le colocan en el teléfono. Gadget, búsquelo, para venderse. ¿Y cuáles son los gadgets que tienen que comprar y vender? ¿Verdad? Entonces, esta fórmula 3, 2, 1 de los Estados Unidos lo coloca no solamente en una situación debilitada, no, es una situación crítica porque más del 75% de lo que se produce, de lo que se, vamos a llamarlo así, pues, de lo que se reúne en el PIB, se destina a comercio y servicio. Completamente improductivo. Y finalmente, con esto voy a cerrar con unas consideraciones sobre el dólar, porque a nosotros nos compete. Nos compete y estamos compitiendo, ¿verdad? La fortaleza del dólar de los Estados Unidos tiene una larga historia, que comienza cuando todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurrió en 1944. Un grupo de representantes de países aliados se reunieron en una localidad de Estados Unidos, en el estado de New Hampshire, llamada Bretton Woods, y en esa reunión concertaron, por cierto que en esa reunión fue derrotada la tesis inglesa, ¿verdad?, de Keynes, que creo que era representante del Reino Unido, de Gran Bretaña. ¿Qué se discutió ahí en Bretton Woods? Se discutió la necesidad de montar una moneda universal con ciertas características para que sirviera de referente, garantía, depósito, circulación, cash, ¿verdad? O lo que el capitalismo aspira, pues, que sea una abstracción por encima de la moneda. Y se le puso un precio que mucha gente ignora o evade o se hacen los locos. El precio que se le puso fueron, creo que 36 dólares la onza de oro. Es decir, se creó una moneda con respaldo en el oro tasado a 36 dólares la onza. Ese es el precio que se puso. Y los 47 países que estaban allí representados acordaron la creación de inmediato de un fondo. Y eso se llamó Fondo Monetario Internacional, un fondo de moneda. ¿Y quién iba a administrar ese fondo? Digo, bueno, muy sencillo, creamos un banco, y eso es lo que se llama Banco Mundial. Por eso es que ustedes ven que siempre van de la mano como dos gemelos. Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ese es el origen, ¿verdad? Y así los Estados Unidos, con esa moneda tan poderosa, autosuficiente, ¿verdad?, con una cuestión que llegó a desarrollar hasta el punto de que, bueno, en época contemporánea,
Durante el mandato del presidente Correa en Ecuador, no fue posible desmantelar el dólar como moneda. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Si eso son políticas económicas. Bueno, sencillamente porque a partir del desarrollo de Bretton Woods, Estados Unidos se hizo tan poderoso que agarró una categoría feudal y se la aplicó al dólar. La llamó señoreo. El señoreo significa, Fernando, que tú tienes el dólar en la mano y me estás fijando a mí la cantidad que debo producir y que yo te rinda cuenta de cada dólar que está saliendo de los bancos centrales o de los bancos del tesoro, pues, o del tesoro, o de la Casa de la Moneda, como ustedes la quieran llamar. ¿Verdad? Ese Bretton Woods se enseñoreó sobre Ecuador y lo hizo dependiente. Ecuador es dependiente del oro, es muy difícil. Nosotros no tenemos problemas con cualquier medida de política económica. Nosotros sencillamente nos trasladamos, como acaba de hacer Rusia, nos trasladamos, ¿verdad?, del bolívar al dólar, del bolívar al petro, pues. En uno de los resúmenes que yo te voy a entregar, aparecen unas líneas de trabajo del 2018, para julio, en donde se anuncian dos cosas importantes. Una monetización de un bloque de la faja petrolífera. Eso corre a cargo del Banco Central. Y el presidente Maduro anunció el anclaje del bolívar al petro en ese momento. Estamos hablando de 2018. ¿Qué ocurrió con Bretton Woods? Que los países imperialistas, vamos a hablar así ahora, Estados Unidos y los demás, comenzó una guerra por el oro, es decir, por el acaparamiento del oro. Y los Estados Unidos, una vez que tienen sus reservas en oro, respaldadas por están respaldando al dólar, el dólar físico, en 1971, creo que incluso cayó domingo y hubo una cadena donde apareció el presidente Nixon anunciando que ya Estados Unidos se retiraba del patrón oro y que bueno, que el dólar iba a correr por la cuenta, por la garantía pues que ellos expresaban. Quedaban entonces el dólar libre, el dólar como moneda libre de ese sujeto pues. Se quedaron con el oro y comenzó una producción en gran escala de un dinero que algunos llaman inorgánico. Yo no estoy muy seguro de esa categoría, pero lo llaman inorgánico. Bueno, imprimían pues. Y lo imprimo con mi señoreo. Pues yo tengo el señorío, tengo el control. Pero entonces inventaron una cosa que llegó a nosotros, pero como la velocidad del rayo, estamos hablando del 71. Inventaron el crédito, la tarjeta de crédito, por ejemplo. Comenzó a rodar a partir de ese momento. Y el mundo fue inundado de tarjetas de crédito. O sea, Estados Unidos le dio crédito a través de sus bancos, de sus instituciones, ¿verdad?, a todo el que quisiera tener un crédito, ir a un banco y sacar una tarjeta. Y paga en cómodas cuotas, ¿no? Yo tengo aquí enfrente a mi colega Jesús García Rivas, que él no hablaba de cómodas cuotas, sino hablaba con dificultades de pago. Así pagaban la tarjeta de crédito Chucho García Rivas, ¿no?, con dificultades de pago. Entonces, hay gente que en este momento considera que hay un segundo Bretton Woods, a partir del año 71, en donde el dólar queda por la libre, ¿verdad?, se intensifica el sistema de crédito y Estados Unidos comienza una espiral imparable que es la deuda, que hoy yo ya no me he ocupado, fíjate David Paravicini, yo no me he ocupado de estar buscando cifras, pero ya me parecen inútiles porque la acumulación de la deuda, los techos de la deuda que se discuten en el Congreso a cada rato de los Estados Unidos, cuánto ya eso rompió todo lo que es, si un físico me pudiera explicar aquí, lo que es un tensor, pues, eso se reventó. Así como reventaron la economía nuestra con una hiperinflación inducida, eso es dependencia, los precios los fijan afuera, ¿verdad? Y nosotros tenemos nada más y nada menos, ¿verdad?, que la primera reserva, y está certificada por los Estados Unidos. Bueno, podemos anclar ahí, como hacen muchos países, pues. Y no vayamos muy lejos y con esto termino con una criptomoneda. El petro nuestro es una de las monedas del mundo
que tiene un respaldo. Y ese respaldo, como dice Travieso, está allí en el subsuelo y forma parte de reserva. O sea, nosotros no necesitamos acudir a nadie y nos están certificando desde el exterior. Nos certifican oro, nos certifican diamante. Y ahorita andan en unas vainas que llaman, digo así vainas porque llaman vainas raras, o sea, tierras raras y esas cosas. Que eso forma parte de la revolución tecnológica que está en marcha, de acuerdo con los postulados de DAO. Bueno, yo creo que es prudente, sí, dejar esto hasta aquí para que tengamos las preguntas, ¿verdad? Bueno, gracias. Pero le voy a dar la palabra a Noemí para que haga la lectura. Son 2 textos. Indudablemente, el arma teórica esencial de la historia es el tiempo. Pero es bueno saber que el tiempo histórico no es lineal. No es una línea cronológica que comience allá y finaliza aquí. No. El tiempo histórico es recurrente, como lo entendieron y entienden los pueblos indígenas. Un tiempo en el cual sobre un modelo se va superponiendo otros modelos, pero los anteriores dejan sus huellas y evolucionan. Por ejemplo, en el modelo agroexportador podemos hablar de haciendas, pero no desapareció el conuco indígena, que todavía practican ellos, y también los campesinos no indígenas de toda nuestra América. La palabra tiempo es la clave. En tanto a él se nos aparece el espacio geográfico reclamando tiempo. Por eso, en estos últimos años, se viene escribiendo tiempo-espacio o espacio-tiempo en una sola palabra para ser coherente con los tiempos geohistóricos. Por eso debemos advertir que en cada una de las partes de este libro, la historia de ese momento aparece vinculada con su pasado y a veces ofrece posibilidades futuras, pues hemos asumido los conceptos de tiempo recurrente y tiempos geohistóricos. Federico Villalba.